Bienvenidos a esta primera unidad de epistemología de la pedagogía. Hoy indagaremos un poco por el sentido etimológico del término epistemología y pedagogía. A la vez, diferenciaremos entre lo que es educación y pedagogía. Y luego abordaremos algunos elementos contundentes frente al objeto de estudio de la pedagogía, los métodos de indagación en pedagogía y lo que podemos entender dentro de una epistemología de la pedagogía como fundamento para identificarla como campo disciplinar, como ciencia, como saber, como práctica social o como arte u oficio. Empecemos entonces con el sentido etimológico del término. Pedagogía viene del griego paidos, que indica niño, y egein, que indica conducir. En la Grecia antigua, el pedagogo era el esclavo que conducía al niño hasta la esfera pública y era educado en la oratoria y en las costumbres ciudadanas. Pero posteriormente el término adquiere otros matices porque la pedagogía no solo se refiere a la forma de conducir educativamente al niño en la cultura, sino a cualquier edad, al joven, al adulto, al mayor de edad. Ahora, hablar un poco de epistemología dentro de la etimología implica la pregunta por la episteme. La epistemetis de la Grecia antigua indicaría un conocimiento racional, científico, diferente a un conocimiento doxológico, de opinión, de simple idea vaga. Es así como un curso de epistemología de la pedagogía abordaría los fundamentos científicos o disciplinarios de la pedagogía para que no sea solamente entendida como un campo de saber mítico, filosófico, cotidiano, sino como un campo de estatuto científico o incluso campo disciplinar, donde el objeto y el método se diferencian claramente. En ese orden de ideas, el campo disciplinar de la pedagogía abordaría 4 elementos de estudio. Es decir, el objeto de estudio de la pedagogía pareciera fragmentado desde una epistemología de la pedagogía. ¿Por qué? Porque si le preguntamos a algunos educadores o pedagogos, docentes, enseñantes, instructores, ¿qué es la pedagogía? Muchos dirán, es la forma, el acto, el arte de enseñar. Y si ellos responden eso, pues están confundiendo la pedagogía misma como campo disciplinar con la didáctica, que se encarga de los métodos de la enseñanza. He ahí un primer obstáculo epistemológico según Gaston Bachelard, el epistemólogo y físico francés. Pero ¿qué tal si esos mismos docentes, pedagogos, maestros, dijesen que el objeto de estudio de la pedagogía no es la enseñanza, sino el aprendizaje? Proceso también que está mediado en nuestras aulas de clase y que más allá de cualquier instrumentalización de la enseñanza, se podría pensar que es un acto de sobrevivencia humana. Entonces, la pedagogía adquiere una rareza en su campo de objeto de estudio porque se mezclaría con una de las disciplinas que más nos enseñan sobre la forma de aprender. Y estamos hablando de las psicologías, sus corrientes, enfoques y claro está, la neurolingüística, la neurología, la psicopedagogía. Pero no es pedagogía propiamente. ¿Cuál es la ciencia que enseña de mejor manera cómo se aprende? Las psicologías. Otro obstáculo epistemológico para definir que el aprendizaje tampoco es un objeto de estudio único de la pedagogía. Y por eso el sentido fragmentario de ese intento de clarificar epistemológicamente hablando el objeto de estudio de la pedagogía. Desde que no esté claro ese sentido del objeto y se confunda con la didáctica o las psicologías, epistemológicamente hablando la pedagogía no adquiere aún el sentido de ciencia. Pero ¿qué tal si decimos a la manera de la corriente de Taylor o de Fayol, el francés o el inglés, de qué es aquello que llamamos pedagogía o ciencia de la educación, si no es más que la administración del recurso, el talento de lo educativo?
Y en esa visión administrativa educativa, como objeto de estudio de la pedagogía, también se disuelve el campo de estudio, donde una epistemología podría pensar que un tercer momento de obstáculo no es solo la enseñanza, no es solo el aprendizaje, no es solo la administración y legislación educativa. Y algunos de la tradición anglosajona, que pasa luego a España y luego a Latinoamérica, pensarán que es el currículum, es decir, la selección, reflexión y organización de los saberes, bienes y valores de la cultura para formalizarlos en procesos de enseñanza, aprendizaje y en actividades. Es ahí donde aparece el discurso de las mallas curriculares, los planes de estudio, los programas, los macro, meso y microcurrículos. Pero aún ahí sería un objeto fragmentario porque curriculum viene de currere, de carrera, del sentido etimológico que indicaría aquellos contenidos, saberes, procesos culturales que vamos seleccionando para hacerlos visibles en las aulas y en los procesos de formación. Enseñanza como reflexión desde la didáctica y no solo desde la pedagogía, aprendizaje más desde las psicologías que desde la pedagogía misma, administración educativa más desde una corriente eficientista de la educación y de la legislación educativa y un currículum más basado en las teorías culturales y sociológicas. Eso justifica esta primera unidad. Un curso de epistemología de la pedagogía encuentra dificultades en el objeto de estudio de la pedagogía, un objeto de estudio fragmentado. Pero, a decir verdad, podríamos decir que en esa lógica aparece un objeto de estudio integrador, que permite en esa discrepancia y dificultad de varios y diversos objetos estudiados por la pedagogía y apoyados en otras ciencias, que todos pueden estar asumidos bajo un solo objeto de estudio. La formación humana. Para unas tradiciones que son más alemanas, o la Bildung, y para otros será sencillamente el objeto de estudio de la pedagogía, la educación en sí misma. Teniendo claro esa divergencia que existe en los objetos de estudio que históricamente se le han adjudicado a la pedagogía, es decir, la enseñanza, el aprendizaje, la administración y legislación educativa, el currículum, y cómo ellos se pueden unificar en la diversidad que implican interdisciplinaria en la formación y la educación como hechos posiblemente investigados por la pedagogía de manera interdisciplinar, es importante que epistemológicamente hablando entremos en la dinámica de estos procesos para la consolidación de la pedagogía como un campo disciplinar y de estudio. En un primer momento, pues abordaremos en esta primera unidad la naturaleza, validez, método y objeto de la pedagogía. Es así como trataremos de identificar sobre qué bases teóricas y metodológicas experienciales se puede fundamentar un método y un objeto de estudio en el campo pedagógico. Pero a la vez, y eso es importantísimo, identificar entre las ciencias fácticas y las ciencias formales. Si hablamos de la matemática, podríamos hablar de que ella es una ciencia porque tiene un objeto de estudio claro. El objeto de estudio son las relaciones entre los signos y símbolos que aparecen en su lenguaje, como son los números, las letras, los signos, etc. Pero en la pedagogía no podríamos hablar de que solamente ella es una ciencia formal, porque también es fáctica, dado que los hechos educativos o los procesos de aprendizaje, enseñanza, donde se ejecuta un currículum, donde se piensa la legislación y la administración educativa, la formación, la educación es fáctica, es de hecho. Entonces, es tan formal como fáctica. Eso también termina siendo un problema epistemológico. Y dadas esas dificultades en el rigor metodológico y teórico, es que existe un seminario de epistemología de la pedagogía. Dice Pablo Casau, un psicólogo argentino, que nadie en ninguna universidad del mundo estudia epistemología como una carrera universitaria. Es decir, no existe el título de epistemólogo,
dado por una universidad después de 5 o 6 años de estudio. Existen seminarios al interior de las carreras que se denominan epistemología, de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, de la pedagogía, de la comunicación, etc. Eso hace pensar, a la manera de Pablo Casado, que la epistemología termina siendo una actitud de sospecha, crítica y revisión de los métodos y la validación de los objetos de estudio de las diferentes disciplinas en cuestión. Ahora, definir conceptos como lo hacíamos ahora, qué es la pedagogía etimológicamente e históricamente, qué es la epistemología, entre otras cuestiones como qué es la educación, qué es la enseñanza, el aprendizaje, el maestro, el estudiante, las instituciones educativas, son conceptos que empiezan a rondar, igual que la cultura, la sociedad, como formas de comprender ese universo conceptual que es la pedagogía y la educación desde ella. Igual que el ideal de ciencia. ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué existe la ciencia? ¿Qué sentido de trascendencia humana tiene el saber científico? ¿Cuál ha sido su utilidad? Los grandes desarrollos científicos tienen más una esfera militar y tecnológica, y en algunos casos del campo de la medicina, las ciencias de la salud. Pero ¿por qué se da esa preponderancia? ¿Por qué se piensa en un científico más desde las ciencias exactas, si es que existen? Basta mirar la física cuántica y ese principio de incertidumbre, de indeterminación. Y las ciencias sociales como formas no tan científicas, sino más subjetivas y no tan contundentes y objetivas. De ahí que pareciera que todo ser humano tiene un ideal de ciencia, que los maestros tienen otro ideal de ciencia, las comunidades en general y el científico mismo un ideal de ciencia. El problema aquí es que desde una pedagogía crítica, la ciencia tiene un grado y muy alto de ideología. Y si la ciencia tiene ideología es porque puede ser un dispositivo de control. Y eso lo veremos ya más ampliamente con las teorías de Boaventura, el portugués, epistemologías del sur para la liberación, con Paulo Freire, sus pedagogías críticas desde Latinoamérica, o incluso posturas como las de Foucault, cuando encuentra que las instituciones del siglo XX, la institución moderna, es más una institución de panóptico, de control, donde la Matrix lo que intenta es crear dispositivos para regular y homogenizar la vida de todos. Finalmente, el problema objetividad-subjetividad quisiera trabajarlo con un experimento sencillo. Desde la física se habla de la caída libre de los cuerpos. Si todos ven este sencillo experimento, pues todos seguramente desde sus hogares o el lugar donde estén viendo este video, encontrarán que el objeto que cae verticalmente porque es un objeto en caída libre. No le imprimo ningún tipo de fuerza y la gravedad, que es 9.8 de Newton, me permite decir que la velocidad inicial y la velocidad final son diferentes por efectos gravitatorios. Aunque la aceleración es constante, la velocidad final es superior a la velocidad inicial. Y si todos estamos de acuerdo con eso es porque hay unos principios de la física newtoniana que nos indican que la caída de un cuerpo libre, digámoslo, tiene esas leyes que lo regulan. Me acuerdo cuando dice ya mi profesor de Historia de las Ciencias, cuando se habla de cómo Nicolás Copérnico o Galileo Galilei subían a la torre Pisa y lanzaban tanto una pluma como una piedra, abajo estaban esperando dos sujetos la caída de esos dos cuerpos. Se sabe del que recogió la pluma, ¿sí? No se sabe qué pasó con el que recibe la piedra. Pero en esa lógica de la caída libre, si vamos a otro referente, ¿qué tal si en este mismo instante alguien es capaz de salir de la órbita terrestre y tiene la capacidad aguda de observar la esfera planetaria y con un zoom superior al de la cámara que estamos estrenando, va a América, Colombia, Antioquia, Río Negro, Universidad Católica, B8, donde estamos filmando este video OVA, objeto virtual de aprendizaje, este recurso virtual? Pues esa persona que estará fuera de órbita, viendo este experimento del cuerpo en caída libre, no verá a un cuerpo caer verticalmente,
porque la Tierra se mueve en traslación 243 metros sobre segundo. Es decir, en ese segundo que tarda el objeto en caer, la Tierra se está movilizando. Es decir, que el objeto realmente caería en semiparábola. Y si le sumamos el movimiento de rotación en ese segundo, podría estar cayendo el objeto más o menos así. Sin contar los otros 14, 15 movimientos que los astrónomos y astrofísicos actualmente le adjudican a nuestro planeta Tierra. Esto implica que hablar de objetividad y subjetividad en las ciencias, tanto fácticas como formales, no es tan simple como creemos, y que depende del observador y del referente desde donde estamos observando, porque somos nosotros quienes construimos los objetos y los niveles de realidad que percibimos. La realidad misma o lo real escapa a nuestra sensibilidad.